He tenido una relación complicada con mi mamá toda mi vida. Por fuera, éramos como cualquier otra pareja de madre e hija. Compartíamos comidas en días festivos, enviábamos tarjetas de cumpleaños y de vez en cuando publicábamos alguna foto juntas en las redes sociales, tratando de que pareciera que todo estaba bien. Pero siempre fue una fachada. Detrás de esa imagen, había una tensión silenciosa, un entendimiento implícito de que las cosas no iban del todo bien. Ahora tengo 30 años, pero mi mamá todavía me trata como a una niña. Sé que sus intenciones son buenas, pero me agota. Es como si nada de lo que hago fuera suficiente, y me la paso intentando estar a la altura de sus expectativas. Incluso cuando trato de explicarle algo que me apasiona, como mi trabajo de diseñadora gráfica freelance, parece que no puede entenderlo. Ella sonríe y asiente, pero noto que no le cuadra. Sabes, un empleo estable en una oficina sigue siendo la opción más confiable, Sara, dice con voz aparentemente casual, pero a la vez cortante. Para ella, cualquier cosa que no sea una carrera tradicional está por debajo de lo que debería aspirar. Pero eso solo es la punta del iceberg. Nunca dudó en darme consejos no solicitados sobre mis relaciones, mis amistades, mi forma de vestir, mi estilo de vida. Básicamente, todo. Podía estar sentada en la mesa, disfrutando mi comida, y de repente sacaba a relucir algo sobre mi manera de vestir. ¿No crees que estás un poco grande para ese color tan llamativo? Es un poco exagerado, ¿no crees? O cuando hablaba del último chico con el que estaba saliendo, preguntaba, ¿de verdad es alguien con quien deberías estar? No parece tener las ambiciones adecuadas. Antes solía encogerme de hombros. Al fin y al cabo, es mi mamá. Ella me quiere, ¿no? El problema es que su amor venía envuelto en un flujo constante de críticas. No se trataba solo de sus opiniones sobre mis decisiones de vida, sino de cómo desestimaba sutilmente mis sentimientos. Sin importar cuántas veces intentara explicarme, siempre me encontraba con la misma sonrisa condescendiente, el mismo «solo me preocupo por ti». Y mejor ni hablemos de las culpas que me hacía sentir. Cada fiesta, cada reunión familiar, era un recordatorio de que no estaba cumpliendo las expectativas que ella tenía de mí. Sabía que esto no era sano, que la forma en que mi mamá me amaba me estaba asfixiando, pero no sabía cómo cambiarlo. ¿Cómo te enfrentas a la persona que se supone que es tu mayor apoyo? Se sentía imposible. Así que hice lo que hace la mayoría de la gente. Enterré mi frustración en lo más profundo y seguí adelante. Traté de complacerla, aunque en el fondo sabía que nunca sería suficiente. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando empecé a planear mi viaje en solitario a Italia. Había estado trabajando sin parar durante meses, la vida de freelance es agotadora y necesitaba algo que me motivara. Quería un descanso, la oportunidad de escaparme de todo. Italia siempre había estado en mi lista de deseos, y pensé que era el momento perfecto para ir. Podría tomarme unos días, sumergirme en otra cultura y simplemente respirar. No se lo conté a mi mamá de inmediato. Para ser sincera, temía su reacción. Nunca entendió muy bien por qué querría irme a algún lugar sola. Cuando al fin se lo dije, esperaba lo de siempre. ¿Estás segura de que estarás bien allá sola? ¿Y si pasa algo? Es un país extranjero. Vas a estar sola todo el tiempo. La preocupación en su voz siempre era tan intensa, como si pensara que el mundo se fuera a acabar en el mismo segundo en que saliera de la casa. Primero, intentó convencerme de que hiciera un viaje familiar. Ella acababa de regresar de un sorpresivo viaje a Hawái con mi papá, y no paraba de hablar de lo maravilloso que fue viajar juntos. ¿Podrías venirte con nosotros en nuestro próximo viaje? Sería mucho mejor que irte por tu cuenta. No tendrías que lidiar con toda esa soledad. Sonreí y le dije que mi corazón estaba puesto en Italia, que no era solo por tomar unas vacaciones, sino por salir de mi zona de confort, por retarme a mí misma. Vi cómo retrocedió, visiblemente incómoda. «No tienes que ir tan lejos para aprender algo, ¿sabes?», agregó, casi con amargura. «Un viaje así no te va a enseñar nada útil. Me haría mucho más feliz que te asentaras.
consiguieras un trabajo de verdad y, si acaso, tomaras vacaciones en un lugar seguro y cómodo. ¿No es eso lo que hace la gente normal? Sus juicios dolían, pero traté de ignorarlos. Mi decisión ya estaba tomada. Compré mi boleto a Italia no reembolsable, por supuesto. Era caro y sabía que no podría cambiarlo a última hora. Pero estaba decidida. Esto era para mí. Y aún así, conforme se acercaba el día de mi partida, empecé a sentir esa sensación de temor. No por el viaje en sí seguía estando emocionada, sino por mi mamá. La última vez que viajé sin ella, fue como si la hubiera traicionado. Me llamó, llorando, diciendo que me extrañaría, que le dolía que la abandonara. Yo sabía que me estaba manipulando, pero cada vez que sacaba la carta de la culpa me destrozaba. No ayudaba que cada vez que podía sacara el tema del viaje. Cada llamada telefónica era un recordatorio de su desaprobación. Me preocupa que te vayas a sentir sola, decía, fingiendo preocupación. Espero que no te dejes llevar por todas esas cosas de turistas. Todo es un engaño para que gastes dinero. Lo pintaba como si fuera el peor error de mi vida. Yo intentaba bloquearla, centrarme en la emoción de mi viaje. No necesitaba su aprobación ni su validación. Era adulta y era el momento de hacer algo para mí. Por primera vez en años, sentía que estaba tomando el control de mi vida, pero no tenía ni idea de que lo peor estaba por llegar. Capítulo. Biscazali. Write the inciting incident chapter. 3,500-4,000 characters. At the end of the chapter, write the word solo. Me quedaban 2 días antes de mi vuelo a Italia, y mi emoción aumentaba con cada hora que pasaba. Hice mi maleta, revisé mi itinerario 3 veces y me preparé mentalmente para la aventura que se avecinaba. Finalmente iba a suceder. Había soñado con este viaje durante tanto tiempo, una escapada de la rutina diaria. La oportunidad de estar sola en un país nuevo, explorando, creciendo y haciendo algo que fuera enteramente para mí. Traté de bloquear los pensamientos sobre la desaprobación de mi mamá. Me repetía que era mi vida, mi decisión, y que no iba a permitir que nadie lo arruinara. Pero tampoco podía ignorarla del todo. A pesar de su oposición de siempre, la llamaba un par de veces por semana. Las conversaciones siempre iban por el mismo camino. Me preguntaba sobre mis planes, intentaba cambiarlos y, tarde o temprano, acababa diciendo algo que me dejaba frustrada y emocionalmente exhausta. No estaba preparada para cómo se desarrollaría esta conversación, sin embargo. Empezó como cualquier otra. «Entonces, ¿todavía te vas de viaje?», preguntó con voz tranquila, casi distante, como si no tuviera claro si estaba molesta o simplemente resignada a que no iba a hacerla cambiar de opinión. «Sí, me voy en 2 días», respondí, tratando de sonar lo más segura posible. No quería enfrentar sus reproches en ese momento. «Estoy muy emocionada». «Está bien, cariño. Solo estoy un poco preocupada. No creo que estés pensando bien las cosas. ¿Y si pasa algo? Vas a estar sola, al otro lado del mundo. ¿Entonces qué?». Su preocupación sonaba fingida. El tono tan manipulador como siempre. «Mamá, lo he planeado todo. No es como si apareciera allá sin idea de lo que hago», contesté, intentando mantener la calma. «Voy a estar bien». Ella soltó un suspiro prolongado, de esos que hace cuando quiere hacerme sentir culpable. «Solo espero que no creas que voy a rescatarte si algo sale mal». Estaba a punto de responder cuando escuché el clic familiar de su teléfono colgando. La llamada terminó sin una despedida adecuada. Otra vez. No era raro que ella terminara la conversación abruptamente si las cosas no iban a su manera, pero esta vez me dejó irritada. Aún así, no le di mucha importancia. Tenía cosas más urgentes en las que pensar. A la mañana siguiente, me desperté con una notificación por correo electrónico de la aerolínea. Al principio pensé que era un recordatorio rutinario sobre mi vuelo. Lo abrí sin pensarlo demasiado, pero se me heló el estómago cuando vi el asunto. «Tu vuelo ha sido cancelado». Me quedé mirando la pantalla durante un momento, con el corazón acelerado.
Leí esas palabras al menos una docena de veces antes de asimilarlas. ¿Cancelado? Abrí el correo, sintiendo una mezcla de confusión y temor. El vuelo que había reservado hacía meses, el que se suponía que sería mi escape, de pronto ya no estaba programado. Mi mente se puso a 1000 por hora, intentando procesar lo que estaba pasando. ¿Por qué cancelarían mi vuelo tan cerca de la fecha? Ya lo había pagado. Estaba confirmado. Todo estaba listo. Entonces lo vi. La razón de la cancelación figuraba como solicitud del cliente. Ahí fue cuando se me hundió el estómago. Sabía exactamente quién lo había hecho. Llamé a la aerolínea de inmediato, con la esperanza de que se tratara de un error. «Hola, llamo por mi vuelo», dije, con la voz temblorosa. «Dice que fue cancelado». «¿Pueden decirme por qué?» La agente de servicio al cliente sonaba comprensiva. «Permítame verificar, señora». Tras unos segundos, regresó a la línea. Parece que la cancelación la realizó alguien con el mismo nombre que figura en la tarjeta de crédito usada para la reserva. ¿Esa persona es Margot, apellido? Me quedé helada. Margot, mi madre. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. ¿Qué? No, ella no lo canceló. Yo nunca le di permiso para... Mi mente iba a 1000. ¿Cómo podía haber hecho esto? ¿Por qué? Permítame investigar más a fondo, dijo la agente, con voz calmada pero firme. Necesitaremos confirmar su autorización para cancelar la reserva. Yo temblaba de rabia. Esto no era un simple error. Era intencional. Ella había cancelado mi boleto sin siquiera decírmelo, tomando decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento. Y no había forma de detenerlo ahora. Colgué, todavía con las manos temblorosas. Necesitaba hablar con mi madre. Necesitaba entender por qué lo había hecho. La llamé de inmediato, pero fue directo al buzón. Le dejé un mensaje. Aunque no tenía muy claro para qué, quizá esperaba alguna explicación, alguna justificación que diera sentido a todo. Pero en el fondo sabía que eso no iba a suceder. Las siguientes horas fueron un caos. No podía concentrarme en nada. Caminaba de un lado a otro en mi departamento, murmurando, pensando en qué hacer. Ya había pagado el boleto, mi pasaporte estaba listo, todo estaba empacado. Lo último que necesitaba era que mi madre arruinara todo solo porque no aprobaba mi viaje. Finalmente, ella me devolvió la llamada. La conversación empezó con su tono seco de siempre. «No sé por qué haces tanto escándalo, Sara», dijo con esa voz irritantemente tranquila, como si ella tuviera el control de la situación. «Cancelaste mi vuelo, mamá», respondí, intentando no desbordarme. «Nunca te pedí que lo hicieras, no tenías derecho». Ella soltó una risa sarcástica. «Lo hice por tu bien, tienes que aprender humildad, cariño. Siempre te vas por tu cuenta sin pensar en las consecuencias. Te has vuelto muy mimada. Quizá, si te quedas, entiendas lo que de verdad importa». Sentí aquello como una bofetada. ¿Crees que soy una mimada porque voy a Italia sola? No se trata del viaje, mamá. Se trata de cómo intentas controlar cada aspecto de mi vida. No puedes simplemente tomar decisiones por mí. «No es gran cosa», contestó, restándole importancia. «Solo intento ayudarte. Deberías estarme agradecida». Noté la rabia subir por mi cuerpo. ¿Agradecida? Por arruinar mis planes y pasar por encima de mi independencia. Mi voz temblaba de frustración. «No puedes seguir haciendo esto, mamá. Esta es mi vida, y estoy cansada de que la manejes a tu antojo». Hubo un silencio largo. Casi podía oír cómo en su cabeza buscaba la forma de justificar sus acciones. Por fin, respondió. «Bueno, tal vez estás exagerando. Es algo familiar, Sara. No necesitas ir a Italia para encontrarte. Quédate en casa». No podía creerlo. Esto no tenía que ver con encontrarme, sino con mi derecho a tomar mis propias decisiones. Y en ese momento entendí algo que no había podido verbalizar antes. No solo estaba furiosa por el viaje, estaba furiosa por todo un patrón más amplio de manipulación, control y chantaje emocional. No iba a permitir que se saliera con la suya.
Capítulo Vizcazali. Write the Conflict Development Chapter. 8,000 characters. At the end of the chapter, write the word pasé las siguientes horas caminando por mi apartamento, con la ira a punto de estallar al hallar. Me temblaban las manos, no solo de rabia, sino también al darme cuenta de que estaba completamente a su merced. Mi madre había arruinado mi viaje, lo único que me mantenía ilusionada, lo que había estado planeando durante meses y no le importaba. Para ella era solo otra forma de darme una lección y recordarme que, en sus ojos, seguía siendo una niña a la que podía dominar. Pero ya no se trataba solo del viaje. Era algo mucho más profundo. Se trataba de que ella había hecho eso toda mi vida. El control, la manipulación, el socavamiento constante. No era un simple mal hábito, sino un patrón, una dinámica tóxica que había existido desde que tengo memoria. Y por fin estaba harta. Siempre había intentado excusar su comportamiento. «Es mi mamá», me decía. «Solo está preocupada». Pero ahora, mientras miraba mi maleta empacada, me di cuenta de que no era preocupación. Era control. A ella no le importaban mis necesidades o mi felicidad. Le importaba mantener su poder sobre mí y tenerme bajo su dominio. Tenía que hacer algo al respecto. No iba a permitir que se saliera con la suya otra vez, así que hice lo que sabía que debía hacer. Investigué mis opciones. No iba a dejar que ella me quitara todo lo que había logrado. Mi libertad, mi independencia, mi derecho a decidir. No iba a quedarme de brazos cruzados, permitiendo que venciera de nuevo. Lo primero que hice fue llamar a la aerolínea. Les expliqué la situación, esperando que pudieran ayudarme a reactivar mi vuelo. Yo había pagado el boleto. No había autorizado la cancelación. La agente escuchó con paciencia mientras le contaba lo sucedido, y tras una larga pausa, regresó a la línea. «Lamento mucho el inconveniente», dijo. «Sin embargo, dado que la cancelación la realizó la titular de la tarjeta, no podemos hacer gran cosa si no contamos con su confirmación. Pero podemos iniciar una investigación para ver si la cancelación fue no autorizada». «No autorizada», repetí, con frustración. «Claro que no lo fue. Yo no cancelé nada. Mi madre lo hizo sin mi consentimiento». La agente se disculpó de nuevo y me aseguró que investigarían. No era la solución que esperaba, pero al menos estaba en marcha algo para aclarar el asunto. Me aferré a esa pequeña esperanza y colgué. Me quedé en silencio un momento, tratando de procesar la situación. Todavía no podía creer lo que estaba pasando. Había invertido tanto tiempo planificando este viaje. Italia iba a ser mi oportunidad para escapar, para librarme de sus juicios y su control. Y ahora todo se desmoronaba por una acción egoísta y manipuladora de mi madre. Pero no pensaba rendirme. Ella no se iba a salir con la suya sin consecuencias. Llamé a mi abogado. Llevaba años posponiendo tomar acciones legales, pero en ese momento supe que era la única forma de detenerla. La asistente del abogado me dio cita para una consulta y pasé los días siguientes reuniendo pruebas. Era casi absurdo lo fácil que resultaba demostrar mi caso. La cancelación se había hecho con la tarjeta de mi madre, y yo tenía todos los comprobantes de que había sido yo quien pagó el vuelo, no ella. Incluso tenía el correo de la aerolínea confirmando que la cancelación provenía de la cuenta de la titular de la tarjeta. Pero no era solo cuestión de dinero. Se trataba de un asunto de principios, de mi derecho a tomar decisiones por mí misma, sin interferencia. Después de tantos años siendo manipulada, estaba lista para dar la cara. Cuando finalmente fui a la consulta con el abogado, me sentía entre decidida y aterrada. Sabía que era lo correcto, pero la idea de enfrentar a mi propia madre, de emprender acciones legales contra la mujer que me dio la vida, me hacía sentir como si la estuviera traicionando. A pesar de todo, la quería, pero en ese momento entendía que necesitaba quererme más a mí misma. El abogado fue muy profesional y directo. Después de revisar mis pruebas, asintió con la cabeza. «Tienes un caso sólido. Las acciones de tu madre se consideran fraudulentas
y tienes derecho a una compensación por el vuelo cancelado y daños por sufrimiento emocional. No buscaba el dinero, pero escuchar eso fue un alivio, como si validara lo mucho que me había lastimado. No era solo que me hubieran hecho algo injusto, era que habían violado mis derechos. Ya no era la marioneta de mi madre. Era un individuo con autonomía y con el derecho a defenderme. Salí de la consulta sintiéndome empoderada y ansiosa. Sabía que esto no sería fácil. Mi madre pelearía hasta el final. Trataría de hacerme sentir culpable, de manipularme para que desistiera. Pero yo no iba a ceder. No esta vez. Durante las siguientes semanas, la tensión entre mi madre y yo aumentó. Cada llamada telefónica se convertía en un campo de batalla. Ella me acusaba de ser dramática, de exagerar. Me decía que estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Solo quería ayudarte, Sara, repetía, como si eso fuera a borrar todo el daño. Pero no era ayuda. No era un deseo de que estuviera bien, era control. Y en el fondo sabía que no podía manejar la idea de que estuviera contraatacando. Las llamadas se volvieron más frecuentes. No siempre contestaba, pero cuando lo hacía, era la misma historia. ¿Por qué haces esto?, preguntaba. ¿Por qué me castigas por algo tan pequeño? Me hervía la sangre. ¿De verdad no veía el daño que estaba causando? ¿No entendía que no se trataba de un malentendido familiar? Se trataba de abuso de poder, de control. Yo seguía adelante con la demanda. Cada carta que enviaba, cada documento que presentaba, era un paso más hacia mi liberación de su yugo. Podía sentir cómo tiraba de mí, intentando arrastrarme de vuelta a su mundo. Pero yo me mantenía firme. Mi victoria no solo se trataba de que me devolvieran el dinero del vuelo. No era solo cuestión económica, era cuestión de recobrar mi vida, de demostrarle a mi madre que ya no podía hacer conmigo lo que quisiera. Y esa era una victoria que no pensaba perder. Capítulo. Biscazali, rated the climax chapter, 5,500 characters. At the end of the chapter, write the word, llegó el día de la audiencia en el juzgado, y todo se sentía irreal. Durante semanas me había estado preparando para este momento. El papeleo, las llamadas, las investigaciones a altas horas de la noche, todo me llevaba hasta aquí. El corazón me latía con fuerza mientras entraba en la sala, con las palmas sudorosas, pero con la determinación más firme que nunca. Nunca imaginé que terminaría así, de pie frente a un juez, a punto de emprender acciones legales contra mi propia madre. Pero mientras permanecía en esa sala fría y aséptica, entendía que era la única forma de liberarme al fin. No era por el vuelo ni por el dinero, era por demostrarle a mi mamá, de una vez por todas, que ya no iba a ser su víctima. Me senté en la mesa de la parte demandante. Mi abogado Alex ya estaba ahí, revisando el expediente. Me dedicó una ligera inclinación de cabeza, dándome ánimos. Teníamos un caso sólido. Lo sabía. Todo estaba claro. Las acciones de mi madre habían sido manipuladoras, fraudulentas y dañinas. No había manera de que lo negara. Recorrí la sala con la mirada, y se me tensó el estómago cuando la vi. Ahí estaba, sentada al otro lado, con su semblante perfectamente arreglado, intentando proyectar una calma total, como si esto fuera una simple disputa familiar sin importancia. Verla ahí, tan compuesta y segura, después de haber destrozado mi vida, me hervía la sangre. Alcanzó a verme, y rápidamente desvió la mirada, como si no pudiera soportar el contacto visual. Pero yo sentía el peso de su presencia. Sabía que analizaba cada detalle, tratando de buscar un ángulo para manipular la situación a su favor. La jueza, una mujer de aspecto serio con gafas en la punta de la nariz, llamó al orden. Revisó los documentos antes de asentir hacia los abogados. «Empecemos», dijo, con voz firme e imparcial. Alex se levantó y se acercó a la jueza, exponiendo los hechos. «Señoría, estamos aquí porque mi clienta, Sara, apellido, tenía un vuelo no reembolsable a Italia que fue cancelado sin su consentimiento por su madre, la demandada.
Margot, apellido. La demandada canceló el vuelo utilizando su propia tarjeta de crédito, a pesar de que fue mi clienta quien pagó el boleto e hizo la reserva. Solicitamos el reembolso total del costo del boleto, así como una compensación por el daño emocional que estas acciones han causado. La jueza asintió y luego dirigió la mirada a mi madre. Señora, apellido, ¿tiene algo que responder a estas acusaciones? Margot se puso de pie lentamente, alisando su vestido con una mano. Intentaba proyectar seguridad, pero yo podía ver la tensión en su rostro cuando evitaba mirarme. Se aclaró la garganta y habló con voz suave, aunque helada. Señoría, hice lo que creí mejor para mi hija. Ella anda siempre tomando decisiones impulsivas, y pensé que era hora de que aprendiera algo de humildad. No quise causarle ninguna angustia. Solo quería darle una lección de gratitud. Ha estado muy consentida y creí importante mostrarle las consecuencias de sus actos. Quería gritarle, decirle lo absurda que sonaba. ¿Una lección de gratitud? Una vez más se hacía la víctima, como siempre, retorciendo la verdad para parecer la madre preocupada. Pero contuve mis ganas de protestar. Sabía que el juzgado no era lugar para estallidos emocionales. La jueza no se mostró conmovida por su defensa. Señora apellido, usted no tiene derecho a cancelar una compra que hizo otra persona, especialmente si esa persona es una adulta que ha manifestado claramente su intención. Usted afirma que lo hizo por preocupación hacia su hija, pero sus actos la han dejado sin una inversión financiera considerable y le han generado angustia emocional. ¿Comprende las implicaciones de lo que hizo? La cara de mi madre se ruborizó apenas, pero mantuvo su postura, aunque le noté la quijada apretada. Entiendo que mi hija está molesta, pero esto es un tema familiar. Solo quería lo mejor para ella. Siempre toma decisiones sin pensarlo bien. Solo quería protegerla. La jueza arqueó una ceja. No veo cómo cancelar un vuelo sea una forma adecuada de proteger a alguien. Usted reconoce haber actuado sin el consentimiento de su hija. ¿Cómo piensa reparar el daño emocional que esto le ha causado? Sentí el corazón acelerarse. Este era el momento. El instante en que mi madre tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. El instante en que yo podía al fin alzar mi voz para que todos supieran que no permitiría que me dictaran cómo vivir. Me puse de pie. En la sala se hizo un silencio tenso mientras avanzaba hasta el estrado. No era mi plan original hablar. Para eso estaba mi abogado. Pero sentí que ya era hora de salir de mi escondite legal. Señoría, comencé, con la voz temblorosa al principio, pero firme conforme avanzaba. Esto no es solo por un vuelo. Es por toda mi vida. Mi madre me ha controlado de formas que hasta ahora entiendo. Desde las decisiones más pequeñas hasta las más grandes. Siempre ha estado allí, diciéndome qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. Nunca he tenido la oportunidad de decidir por mí misma sin su interferencia. Hice una pausa para tomar aire. Podía sentir la mirada reprobatoria de mi madre, pero ya no importaba. Este viaje, este vuelo, significaba más que unas vacaciones. Era mi oportunidad de ser independiente, de hacer algo por mí sin pedir permiso ni aprobación. Pero ella me lo quitó. No solo canceló mi vuelo, canceló mi libertad, y eso no puedo permitirlo. La sala permaneció en silencio. La jueza me observó con expresión reflexiva. Finalmente, habló. Gracias, señorita apellido, por su testimonio. Se volvió hacia mi madre. Me queda claro que la demandada ha actuado más allá de lo que podría considerarse una preocupación razonable. Sus acciones son un abuso de poder y han causado un daño significativo. La jueza guardó silencio un instante y luego prosiguió. Fallo a favor de la parte demandante. Se le reembolsará el costo total del boleto y se asigna una indemnización adicional por daños emocionales. Sus actos no solo carecen de justificación legal, sino que también son moralmente cuestionables. Este tribunal no tolera tales comportamientos. Me sentí eufórica. Lo había logrado. Me había enfrentado a ella y había ganado.
Por primera vez en mi vida, tomé el control de mi destino. Miré a mi madre, que se quedó sentada, atónita. La expresión de suficiencia en su rostro se había esfumado. Ahora lucía más pequeña, derrotada. Me di la vuelta y salí de la sala. Mientras caminaba, sentí como si un gran peso desapareciera de mis hombros. Ya no era la misma persona que había entrado. Era más fuerte. Había recuperado mi poder. Capítulo. Viz Ghazali. Write the resolution chapter. 3.504.000 characters. At the end of the chapter, write the word. Los días posteriores al fallo del tribunal fueron una mezcla extraña de alivio e incredulidad. Había ganado. Esa frase resonaba en mi mente como un mantra. Había ganado. Después de tantos años de ser manipulada, controlada y de no sentirme capaz de enfrentar a mi madre, por fin me había plantado cara. Había recuperado mi vida. Pero a pesar de sentir esa victoria, no podía ignorar una sensación de vacío. Mi madre, la mujer que siempre había sido una figura central para mí, acababa de quedar en evidencia públicamente. Y una parte de mí, atormentada por la culpa, se preguntaba si en verdad había hecho lo correcto. Intenté acallar esa parte de mí. El simple hecho de cuestionarme demostraba lo arraigada que estaba su manipulación. Aún así, no podía ignorar esa vocecita que decía: «Es tu madre, no debiste llegar tan lejos». Entonces llegó su llamada. Un par de días después de la sentencia, estaba en mi apartamento, hojeando las redes sociales, cuando sonó el teléfono. Vi el nombre en la pantalla y sentí un nudo en el estómago. Mamá. Dudé un instante antes de contestar. ¿Hola?, dije, intentando sonar tranquila, aunque el corazón se me aceleraba. Su voz al otro lado se oía fría y cortante. Vi la decisión del tribunal, Sara. Te has salido con la tuya, ¿verdad? Tragué saliva. No lo hice para hacerte daño, mamá. Solo necesitaba tomar las riendas de mi vida. Ah, claro, replicó, con tono sarcástico. Has sido tan valiente enfrentándome. Debo de ser una madre horrible, siempre intentando ayudarte. Pero sí, tienes razón. Debería haberte dejado correr a Italia sin pensar en nada. Eso hubiera sido lo correcto, ¿no? La amargura en sus palabras dolía. Era el mismo tono manipulador de siempre, ese que me hacía sentir culpable por querer valerme por mí misma. Pero esta vez no funcionó. Sentí una calma extraña apoderarse de mí. No, mamá. Lo que debiste hacer era respetar mis decisiones. Ya no soy una niña. Puedo tomar mis propias decisiones sin que intentes controlar todo lo que hago. Ella guardó silencio unos segundos. Casi podía imaginarla mordiéndose el labio, buscando la siguiente frase para hacerme sentir mal. Por fin habló, con voz más suave pero cargada de decepción. Solo no entiendo por qué haces esto. Me castigas por haber intentado ayudarte. Lo único que quise fue enseñarte a ser agradecida. No sé por qué lo complicas tanto. Sentí la frustración conocida, pero la contuve. Había llegado demasiado lejos para caer otra vez en su juego. No se trata de gratitud, mamá. Se trata de que tratas de controlar mi vida constantemente. No voy a permitirlo más. Hubo un silencio largo y sentía el peso de su decepción. Casi como algo físico entre nosotras. Finalmente, habló con voz baja. Así que ya tomaste tu decisión, ¿no? Sí, dije con firmeza. Y no me voy a disculpar por ello. Por primera vez en años, sentí una especie de conclusión en mis palabras. Mi madre había dado forma a mi sentido de mí misma durante mucho tiempo, diciéndome siempre que era lo mejor, forzándome a encajar en un molde que nunca fue mío. Pero en ese momento, entendí que no necesitaba su aprobación, ni su permiso. Era libre. La llamada terminó con ella murmurando algo sobre malentendidos familiares y falta de respeto. Pero no entré en debate. Ya no importaba. Yo había dicho lo que necesitaba decir, y no iba a volver a caer en sus juegos tóxicos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones. Por un lado sentía orgullo por lo que había logrado. Me había defendido, había luchado y había ganado.
recibí el reembolso del boleto y también la compensación por daños emocionales. Pero, sobre todo, me había demostrado a mí misma que no tenía que vivir bajo el control de mi madre, que era suficientemente fuerte para enfrentarla, sin importar el costo. Por otro lado, no podía negar la tristeza que me provocaba todo el proceso. Mi relación con ella había cambiado de manera irreparable. La mujer que había sido mi modelo, mi guía, mi consuelo, era ahora alguien casi irreconocible para mí. Seguía siendo mi madre, pero ya no la sentía igual. Y yo tampoco era la misma persona. Dejó de llamarme por un tiempo. Seguramente estaba enojada, incluso herida. Pero en el fondo sabía que había hecho lo correcto. Aquella figura central en mi vida había perdido el poder sobre mí. Y aunque me dolía perder lo que alguna vez tuvimos, también comprendía que era un paso necesario para mi crecimiento. No podía seguir viviendo para complacerla. Al final, sí logré hacer el viaje a Italia, aunque no salió exactamente como al principio. Esa sensación de independencia que buscaba no provenía tanto del hecho de viajar al extranjero, sino del hecho de haberme liberado internamente. Caminé por las calles adoquinadas de Roma, con el murmullo suave de la ciudad a mi alrededor, y entendí que la verdadera victoria no fue la demanda legal o el boleto de avión, sino encontrar mi voz y reconquistar mi poder. Cuando regresé a casa, ya no era la misma. Era más fuerte. Tenía más seguridad en mí misma. Mi relación con mi madre seguía rota, y no estaba segura de si alguna vez se arreglaría. Pero por primera vez en años, sentí paz conmigo misma. Había retomado el control de mi vida, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi madre, me lo arrebatara otra vez. No era un final perfecto, pero era mi final, y con eso bastaba.